La Comunidad Normalista de Educación Histórica de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de Educación presenta al doctor Carlos Barros y a la Red Internacional Historia a Debate. El doctor Barros es profesor titular de Historia Medieval de la Universidad de Santiago de Compostela. En este mismo lugar es coordinador del Grupo de Investigaciones Historiográficas y director del curso de posgrado Historia, Teoría y Método de las Humanidades y las Ciencias Sociales. Más importante para nosotros es que es coordinador fundador de la Red Académica Internacional Historia a Debate desde 1993 y es la red más importante en español. Ha sido director de estudios asociados de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París y doctor vinculado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España. Es autor-editor desde Galicia, Marx, homenaje a Marx en el primer centenario de su muerte, de Mentalidad y Revuelta en la Galicia Irmandiña, Favorables y Contrarios, Mentalidad Justiciera de los Irmandiños, Viva el Rey, Ensayos Medievales, Historiografía del Fin de Siglo e Historia en Debate, una reflexión internacional sobre la disciplina, publicado en 2004. Tiene innumerables publicaciones académicas, incluyendo 50 trabajos publicados en su página personal, que tuvo hasta el año 2006 288,000 visitas. Tiene 44 contribuciones a monografías y libros colectivos, 114 artículos en revistas científicas, 94 publicaciones en otras páginas web y otras tantas conferencias que se encuentran en la página de Historia Debate en YouTube. Ha sido organizador de 4 congresos de Historia Debate y editor de sus actas respectivas. Ha realizado una encuesta internacional, el estado de la historia de 1996 a 98, el cambio de paradigmas historiográficos de 1999 a 2001, red temática Historia Debate desde el 2004 al 2007, con historiadores e investigadores de España, Francia, Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Cuba y Ecuador. Ha tenido innumerables estancias de investigación y ha sido profesor visitante en diversas universidades. Lo más importante a destacar de Historia Debate como red académica internacional es que es, en primer lugar, una red viva donde los historiadores y profesores de historia se vinculan en una serie de temáticas que se pueden encontrar en su página web. Todas estas temáticas paulatinamente se integran en congresos que se han realizado 4 hasta el momento, y en el canal de YouTube se presentan estas conferencias disponibles para todo el público. ¿Por qué es importante Historia Debate en la historiografía contemporánea? A partir del desafío que implicó una serie de fragmentaciones de la historia a lo largo de los años 80 y 90, Historia Debate, dirigida por Carlos Barros, ha respondido con una historiografía de paradigmas que vincula todas las disciplinas académicas desde diferentes perspectivas, de incluso diferentes ciencias y saberes culturales, para integrarlas en un postulado que tiene como referente la historia inmediata. Y esta nueva creación de la historia, que no es a partir de individuos, sino a partir de colectivos. En este sentido, esta historiografía de paradigmas viene a reforzar, en lugar de fraccionar, la identidad de la disciplina de los historiadores. En particular, Historia Debate ha propuesto un nuevo paradigma historiográfico que tiene 4 ejes fundamentales. En primer lugar, tiene raíces teóricas híbridas, intelectuales e historiográficas, recuperando los postulados de la Escuela de los Anales, el marxismo, la ciencia pospositiva y otras, procesadas críticamente desde una historiografía inmediata.
dialoga permanentemente con otras propuestas actuales, generales y parciales, asumiendo unas partes y criticando otras desde una posición base epistemológica de carácter mixto, pero sistemáticamente coherente. Aplica creativamente las infrautilizadas posibilidades de la globalización de la comunicación a partir del Internet, la academia y la sociedad de nuestro tiempo, y construye en definitiva un nuevo consenso disciplinar con componentes diversos, multi e interdisciplinares, desde una óptica sintética y global. Este nuevo paradigma historiográfico ha tenido una gran repercusión en el mundo académico e intelectual, teniendo innumerables referencias a partir de Internet, y esto lo ha llevado más allá de una terminología científica académica a ser una propuesta educativa y divulgativa de la historia, que ha impactado no solamente al mundo académico intelectual, sino al mundo social y la educación básica. No solo eso, sino el otro gran aporte de Carlos Barros es hacia la enseñanza de la historia, donde ha planteado la necesidad de vincularse con los profesores de educación básica para crear un nuevo paradigma válido conectado al nuevo paradigma historiográfico. Este nuevo paradigma educativo tiene que ser construido y es construido desde Historia Debate, desde abajo, como un paradigma consenso que dé una respuesta a las necesidades sociales de la actualidad. Y ha propuesto un nuevo paradigma educativo basado en la enseñanza de las fuentes, en donde el profesor no sea un simple facilitador, sino sea un agente para crear una historia crítica, una historia inmediata, una historia útil a nuestro contexto. Aquí implica la recuperación de una serie de propuestas del siglo XX, Diu, Brunner, Piaget, Freire, Vygotsky y otros más. Y sobre todo el consenso creado a partir de la red internacional. Concluimos esta presentación vinculando a las dos redes, Historia Debate y la Comunidad Normalista de Educación Histórica, en cuanto a comunidades académicas vinculadas por la historia y por una enseñanza de la historia en valores. Muchas gracias. Damos la palabra al doctor Barros. Bueno, buenas tardes en México. Agradecer en primer lugar primero las palabras de Gerardo Mora y la compañía de Siddhartha Camargo, Belinda Arteaga, Rosa Ortiz, mis colegas aquí en la Escuela Normal Superior de México. Saludar a los profesores de las escuelas normales superiores y no superiores de la República Mexicana, que van a escuchar estas intervenciones, y por otro lado también a mis colegas, amigos y amigas de la Red Internacional de Historia de Debate, que van a seguir en tiempo diferido también en las redes sociales esta charla sobre la didáctica de la historia, valores y destrezas. Empiezo respondiendo a este título pregunta, valores o destrezas. Mi propuesta es claramente valores y destreza por este orden. Hacer un poco de historia sobre los cambios últimos en la didáctica de nuestra disciplina, que tienen que ver con los cambios últimos en la didáctica en general de las ciencias sociales. En los años 90, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE, organización que coordina de manera oficial las políticas económicas de 34 grandes estados del mundo occidental, donde está incluido México,
transpone en pleno clima de fundamentalismo del mercado, transpone o intenta transponer la metodología de la enseñanza laboral a toda la enseñanza. Lo que llaman educación en competencias también se usa como sinónimos de competencias, destrezas, habilidades, definiendo la línea fundamental de lo que se quiere que sea la metodología del aprendizaje por el término de competencias y dejando fuera de esa definición la transmisión del conocimiento por parte del profesor y los valores, lo que conocemos como educación en valores. El objetivo, ya hace casi década y media, de la OCDE era adecuar las escuelas, el objetivo explícito era adecuar las escuelas a las necesidades de las empresas, a todos los niveles, primaria, secundaria, superior, desde la escuela primaria hasta las universidades, a través del Estado, de los estados respectivos, que tienen competencia total en los ámbitos educativos, también para sugerir o más habitualmente imponer una metodología del aprendizaje. En Europa digo imponer porque en Europa, sobre todo a partir del Plan Bolonia, la metodología de la educación en competencias es obligatoria en los currículos oficiales. No nos debe extrañar, el 15M, el movimiento de los indignados, nacido en España, gira alrededor de esta acusación. Estamos en la Europa de los mercados y no en la Europa de los ciudadanos. La OECD, con todo, recoge de los paradigmas anteriores didácticos a la educación de competencias alguna propuesta útil. Solamente recogen del constructivismo la necesidad de que participen los alumnos en las clases, de una comunidad interactiva de aprendizaje, de lo que llamamos clases interactivas, en contraposición a las clases magistrales, donde solo habla el profesor. Pero hay que decir que recogen la idea de la participación de los alumnos en las clases sin los valores de progreso y liberales de los autores norteamericanos que generaron el constructivismo como corriente didáctica y pedagógica, Dewey y Brunner sobre todos. Ahora, por parte de la OCDE, se nos propone una versión posmoderna de las comunidades de aprendizaje, donde el profesor es un simple coordinador, ya se dijo en la presentación, un facilitador, que no debe intervenir en la relación interactiva con los alumnos, ni condicionar, digamos, su propia participación, etc. Condicionar, desde luego, no. La escuela pensada como comunidad de aprendizaje, naturalmente, tiene que poner en práctica un marco democrático donde el alumno se encuentre a gusto para interactuar con el profesor, pero claro, lo que no se puede es, como se intenta, yo creo que de una manera consciente, porque es muy evidente, es eliminar o minusvalorar la función del profesor como transmisor de conocimientos y valores en todos los niveles de la enseñanza. Valores que aparecen en un segundo plano en todas las leyes, programas y currículums que giran alrededor
de la educación en competencias. Por ejemplo, en el año 2006, en España, se promulgó por parte de Zapatero, del presidente Zapatero en su primera legislatura, la Ley Orgánica de Educación, pensada para las enseñanzas medias, donde, pues sí, claro, aparecen algunos valores destacados, en un marco donde predomina la educación de competencias, pero ¿qué valores? Pues, por ejemplo, promover en los alumnos el espíritu de empresa, que parece que está bien, el espíritu emprendedor, pero no, claro, cuando aparece de una manera tan central y tan destacada en una ley que pretende organizar la educación. También aparecen las competencias cívicas, entendidas extrañamente como competencias, o no extrañamente, porque más bien se orientan a conocer la Constitución y las leyes, para que los alumnos entiendan cómo se vota en las elecciones y se eligen los cargos, conscientes de que una democracia constitucional tiene otras vertientes que van más allá de la puramente electoral. Es decir, generar emprendedores por un lado y generar electores por otro lado. Y eso que estamos hablando de una ley orgánica de educación que surge de un gobierno socialista, todavía en una fase donde las políticas de su presidente Zapatero eran todavía unas políticas que podíamos considerar progresistas. Imaginemos cómo está el tema de las metodologías de aprendizaje basadas en competencias generadas por otras leyes de gobiernos más conservadores. Hay que decir que esta idea de poner las destrezas, competencias, habilidades en lugar de los valores, a los que, por cierto, en alguno de estos planes y programas pensados para orientar en el camino correcto desde el punto de vista gubernamental la educación, aparece alguna asignatura de valores o de formación de ciudadanía, pero como una asignatura aparte. Y aquí estamos hablando de una cosa muy distinta. Estamos hablando de los criterios metodológicos que deben regir el aprendizaje en general, donde deben estar las competencias, pero también los valores y el conocimiento crítico. Decía que esto de poner competencias en lugar de valores afecta gravemente aquellas enseñanzas que no son técnicas, económicas o empresariales, como son las disciplinas humanísticas y las ciencias sociales. Afecta muy directamente en negativo a la historia, porque cómo se perfilan, cómo se define una educación en competencias para una disciplina como la historia, ¿no? O como la filosofía, o como la geografía, que no está pensada para generar alumnos preparados para trabajar en empresas, ni siquiera en empresas públicas. Bueno, ahí la estrategia adaptativa de los colegas, en este caso de historia, que están en organismos que gestionan la educación, o simplemente que están en el aula como profesores, o que como didactas reflexionan sobre el aprendizaje y la enseñanza, en este caso de la historia, pues ha habido bastante consenso en el sentido de adaptar la educación de competencias al ámbito de la enseñanza de la historia por una vía que no deja de ser peculiar si consideramos los orígenes de la educación en competencias, y es enseñar la historia en base a fuentes históricas y a documentos históricos. O sea, que los alumnos en todos los niveles de la enseñanza aprendan historia manejándose con fuentes, que claro, que tienen que ser muy sencillas cuando hablamos de los primeros estadios de la enseñanza. Bien, ¿qué decir? Que si desde la enseñanza primaria
el alumno empieza a adquirir competencias en historia trabajando con documentos y fuentes historias, que se suele hacer de una manera habitual en la universidad, pero no tanto en las enseñanzas medias, pues bueno, es una buena iniciativa y es una manera de bordear el problema de cómo aplicar el criterio de la educación de competencia pensado para una enseñanza laboral, aplicarlo a una disciplina como la historia, que tiene que ver con el saber puro, en este caso la historia del país donde uno vive o de la humanidad en su conjunto. Claro, para que se vea lo absurdo que es reducir la educación a las competencias, destrezas y habilidades, hay que darse cuenta que si utilizamos las fuentes en todos los niveles de la enseñanza, feliz idea, pero con eso lo que no estamos es preparando a los alumnos para que puedan ejercer un puesto de trabajo, porque tendría que ser en la investigación, y los puestos de investigadores, que en general son también de profesores de historia en las universidades, pues bueno, si hoy el mercado es muy limitado laboral, pues imaginaros cómo tenemos el mercado pues en el mundo de las universidades para emplear nuevos investigadores. Es un poco en broma y un poco en serio, en el sentido de hasta dónde llega el absurdo de querer reducir la metodología del aprendizaje a la educación en competencias o habilidades. Obviamente, la utilidad del uso de fuentes para enseñar historia en todos los niveles de la enseñanza es por la capacidad formativa y crítica que tienen las fuentes. Es que un alumno, si estudia la Revolución Mexicana, por ejemplo, pues a través de los propios documentos de la Revolución, incluyendo las canciones y los discursos y los documentos legislativos, pues, claro, es que eso conduce a que el propio alumno tiene una idea más personal de lo que es la Revolución Mexicana, y por lo tanto puede ser más crítico con una historia oficial de la Revolución Mexicana, que además puede cambiar según quien gobierne el país en un momento determinado. Por lo tanto, la educación en competencias puede ser muy interesante, sobre todo en el campo de la historia, si como proponemos, y hay bastante consenso en eso, se orienta hacia la educación histórica en base a fuentes. Además, como profesor universitario, tengo que decir que eso, en la medida en que vaya adelante, pues fomentará más vocaciones entre los alumnos para las licenciaturas de historia en las universidades, y nos llegarán a nuestras clases mucho más preparados que hoy en día, porque se habrán aprendido. Hoy vienen muchas veces con un conocimiento puramente memorístico y anecdótico a veces de lo que es la historia. Si vienen de las enseñanzas, de los niveles anteriores de la enseñanza, con una experiencia directa de lo que es la historia a través de las fuentes, pues también en la universidad nos beneficiaríamos de ello. Vemos, por lo tanto, que la educación en competencias tiene algunos aspectos positivos, pero yo creo sinceramente que los profesores y los especialistas en didáctica hemos subestimado los aspectos negativos al actuar a veces como tales en función de la libertad académica que supone la academia para nosotros. Hemos subestimado al actuar a veces los aspectos negativos de la educación en competencias, actuando como si no existieran esas directrices oficiales, y subestimando pues la incidencia que pueden tener
en nuestra disciplina, en la enseñanza de nuestra disciplina. Claro, de esa manera evitábamos, de paso, problemas incómodos con la administración educativa correspondiente, que podía ser más o menos beligerante en esto de imponer los criterios de aprendizaje de la OECD, que llegan a través del Ministerio de Educación correspondiente y se expanden a través de las diferentes administraciones educativas de arriba abajo, sin que se nos haya consultado en ningún nivel a los profesores sobre el tema, porque esto es uno de los problemas que tienen las leyes orgánicas y las orientaciones de la OCDE, que van a través del Estado y de las leyes orgánicas a los centros de estudio, que vienen de arriba abajo, es decir, que no se ha buscado en ningún momento el consenso y el debate con las comunidades educativas, pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Por eso estamos aquí ahora, hablando del tema, de valores o destrezas, claro, y hablando de cómo nos vamos adaptando a una directriz que tiene partes positivas, a una directriz metodológica y educativa que tiene partes positivas, pero partes negativas, que incluso evitamos mencionar, con mucha frecuencia evitamos mencionar. De hecho, en la bibliografía académica de tipo didáctica, aplicada a la historia y en general, hay escasa crítica sobre que ponga en evidencia los orígenes neoliberales de la educación en competencia. Y no por mucho, como las avestruces, no por mucho esconder la cabeza debajo del ala, pues desaparece la realidad que nos rodea. Está ahí porque además es una realidad administrativa y porque hasta hace poco tenía una capacidad de imposición en la enseñanza medias muy grande. Digo, hasta hace poco en comparación con la universidad, eso solía decirlo yo, pero desde el Plan Bolonia ya no es así. También en la universidad estamos muy condicionados por las directrices oficiales que de manera obligada debemos cumplir. Y que después, como en la Edad Media, pues eso, aplicamos esa ley de que se acepta pero no se cumple. Pero claro, siempre así, de una manera subalterna y sin criticar aquellas partes de las directrices oficiales con las que no estamos de acuerdo. Bueno, pasaron ya años, de unos añitos de práctica de educación de competencias. Por lo tanto, ya podemos ver algunos efectos perversos de la educación en competencias de la OECD en la enseñanza, en la escuela, y incluyendo también en el sentido más amplio a la propia universidad, con menos tiempo para ver los resultados positivos o negativos en la universidad, porque la educación en competencias llegó antes a las enseñanzas medias y después a las enseñanzas universitarias. El primero de esos efectos perversos de la educación de competencias en los diferentes niveles de la enseñanza es que esa presión para disminuir el papel del profesor como transmisor de valores y saberes en las enseñanzas medias ha venido en el peor momento, en el momento en que la escuela atraviesa una crisis. Y voy a hablar ahora en función de la experiencia española y europea. No sé hasta qué punto también se puede hablar así de la crisis de la escuela interna, de la escuela mexicana, que es la violencia escolar, que es un grave problema en Europa y en España, y la impugnación del profesor por parte de sus propios alumnos, también llegando a extremos de violencia, y de las familias de los alumnos. No es el momento de disminuir el papel del profesor en la comunidad de aprendizaje. Eso es, por un lado, la crisis interna, pero la crisis externa de la escuela, que viene de la crisis de la sociedad que nos rodea, de esa miseria extrema estructural, de esos 50 millones de pobres que tenéis en México, y para España y Europa, especialmente para España, que claro, es la experiencia que sigo más de cerca, pues los grados de desempleo, las familias desestructuradas,
la droga y la violencia como salida laboral, México. En una situación así, donde las presiones que se hacen desde la sociedad sobre la escuela, pues exigen que toda la enseñanza y el aprendizaje esté bañado de valores, ¿no?, que contrarresten las influencias negativas que vienen de fuera. No es el momento para disminuir la importancia del profesor como transmisor de valores y de saberes. No es el momento de reducirlo a un facilitador para una enseñanza en competencias, destreza y habilidades solamente. También en estos años últimos de práctica de educación de competencias, independientemente de si se llevó ese criterio mucho o poco a la práctica, yo creo que la educación en competencias facilita el retorno de la escuela autoritaria, conductivista, behaviorista, lo mismo, tradicional en su forma y contenido, tradicional en su contenido para el ámbito de la historia supone una enseñanza memorística, cronológica, de grandes hombres, acontecimental. Bueno, la educación en competencias fortalece la tendencia que existe a volver a ese tipo de escuela tradicional para, entre otras cosas, hacer frente a las tensiones que sobre la escuela vienen desde el exterior, desde el mundo de la social y desde el mundo político. Yo antes de ayer, en el Zócalo, pues pasé con gusto, como decís aquí en México, entre las familias y los jóvenes que estaban allí en las múltiples actividades que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal organizaba con ese tema, ¿no? La Feria de los Derechos Humanos, y un grupo de jóvenes, un grupo musical, estaba cantando el chico una canción que se titula Que se duerma el pasado. Decía, no sé si era un exalumno de historia, un egresado de historia frustrado, ¿no? Decía, que se duerma el pasado, que se olvide de mí. Quiero un mundo multicolor, una historia mejor. Claro, es que con esa historia tradicional o con esa historia técnica para una educación de competencias generamos pues un rechazo de la historia, sobre todo cuando es una historia de bronce, como se dice, etcétera, y por lo tanto esta es la consecuencia del abandono que consciente o inconscientemente se propone una educación técnica en competencias donde se queda fuera pues la crítica sobre el conocimiento que se transmite, por lo tanto el tipo de historia que se está enseñando, que puede provocar este rechazo en los jóvenes de que no quieran saber nada de ese pasado. Otro efecto perverso de la educación en competencias es que dentro de esas estrategias adaptativas de los profesores y los especialistas en didácticas, que saben perfectamente que no se puede hacer de la enseñanza de la historia pues una enseñanza laboral, una enseñanza para el mundo de la empresa. Entonces también lo que se hace es que todo lo que sea valores y todo lo que sea conocimiento se incluye en los formularios, en las guías docentes que tenemos que hacer en el apartado único de capacidades, perdón, de competencias. O sea, tenemos que ver cómo incluir la educación en valores como si fuera educación en competencias y cómo incluir el conocimiento, claro, el conocimiento que tiene que ser absorbido por el alumno, lo tenemos que incluir no como tal, sino como si fuera una competencia, ¿no? Como si fuera una competencia. Entonces, claro, eso se causa un grave perjuicio porque
quedan muy en segundo lugar, tanto los valores que hay que transmitir como el conocimiento que hay que transmitir, y además se desarticula toda la metodología del aprendizaje de los valores y del conocimiento, porque, por ejemplo, el pensamiento crítico es que no es una competencia, no es una habilidad, no es una destreza, sino que es una convicción, un valor añadido, un valor, es un valor, una creencia estable. O sea, si tú lo ves como una habilidad, el pensamiento crítico quiere decir que no tienes criterio ninguno, ¿verdad? Como en esos juegos de debates en Estados Unidos, que se hacen en otros sitios, donde uno aprende a debatir desde cualquier punto de vista. Bueno, pues tú ahora defiendes esto a favor y después lo haces en contra. Yo no digo que no esté bien como ejercicio así de debate, ¿no? Para aprender a expresarse en público, pero desde luego como transmisión de valores, eso es mortal de necesidad, porque de esa manera se forman alumnos sin criterio, inválidos para la vida real. Alumnos sin criterios, inválidos para la vida real. Bueno, estos son los efectos perversos de una educación metodológicamente centrada en exceso, de una manera única, en las competencias, habilidades y destrezas. Yo, en el año 2007, en un congreso en Barcelona de didáctica de la historia, después se transformó en un artículo, publiqué unas propuestas para el nuevo paradigma educativo de la historia. Quería llamar la atención del peligro que supone para la didáctica y para el profesor en el aula mezclar interesadamente por parte de la OECD, pero en fin, por necesidad administrativa, en ocasiones pues en los centros de estudio mezclar competencias con valores y valores con contenido. Yo creo que la enseñanza en general y de la historia en particular debe basarse en que los alumnos adquieran competencias, valores y conocimiento crítico y contenidos críticos de la historia de su país o de la historia universal. Claro, la cuestión que quedó un poco pendiente de mi trabajo de hace 5 años es y cómo se jerarquizan y cómo se articulan las competencias, los valores y la atención necesaria que hay que prestar a los contenidos de la enseñanza, en este caso a la transmisión del conocimiento histórico. Hoy existe una situación en la segunda década del siglo XXI muy distinta de la situación que existía en la enseñanza y en el mundo de la educación y el mundo en general, una situación muy distinta a la que existía en los años 90, cuando la OECD trazó esas líneas metodológicas para la educación en el mundo occidental. Bueno, la crisis de la escuela, ya lo dijimos, ha crecido en nuestros últimos años como parte de la crisis social, política y económica del mundo occidental. En la historia en el ámbito mundial, pero también en los ámbitos nacionales, se ha acelerado. La globalización, en su parte negativa, ha dado lugar a una crisis iniciada en el año 2008 de grandes proporciones, imprevisible en su desarrollo final, inacabado, que es como la crisis del año 29 o más. En su globalización positiva estamos viendo como Internet pues se está transformando en el medio de comunicación más horizontal y al que está conectada más gente en el mundo. Quiero decir que hay más gente que se informa por Internet que gente que lee periódicos, etcétera, ¿no? Y hemos pasado más de la web a las redes sociales. Ha dado un salto gigante desde los años 90. Desde el punto de vista de la transformación del mundo en el sentido más radical que ha dado la historia del siglo XX, que es en un sentido socialista, pues la historia se ha acelerado tanto que hemos vivido la caída del socialismo soviético de una manera total y emerger en el nuevo siglo el socialismo
del siglo XXI por vía democrática en una parte de América Latina. En sí mismo es todo un signo de cómo el mundo se acelera y la historia no se queda quieta y cambia de una manera radical y en direcciones muy distintas, sin que esos movimientos hayan llegado a un punto de equilibrio. Hoy por hoy estamos hablando en el año 2011. También en un tiempo brevísimo, en una década, es poco, para un historiador, hemos pasado del terrorismo como el gran problema del mundo occidental, el 11 de septiembre del año 2001, a las revoluciones democráticas árabes del año 2011, que le están restando toda la base social al fundamentalismo islámico de base terrorista en Oriente. En este mundo tan acelerado y con tanta crisis, ni la vieja escuela, ni la vieja historia, y menos la educación para el mercado, ni la historia posmoderna sirven. Y yo creo que tampoco sirve la OECD de los años 90 para la segunda década del siglo XXI. Pero bueno, eso sería más una crítica política, antiglobalización, que otra cosa, y estamos ahora en otra cosa, en el mundo de la enseñanza. Por lo tanto, sabemos que estamos en un mundo distinto, ya lo dije, porque tenemos una crisis que no acaba. Según Angela Merkel, tenemos 10 años para crisis, según los poderes financieros y el propio gobierno alemán, la crisis acabaría en el año 2021. Imaginaros entonces si estamos entrando, si eso fuera cierto, que espero que no, la crisis sobrepasaría el ámbito europeo y se haría mundial y llegaría aquí a México, que ya ha sufrido lo suyo con el neoliberalismo a finales del siglo XX. Por lo tanto, estamos en un mundo crítico, en una nueva situación, y esa nueva situación crítica afecta también a las escuelas y a las universidades. Por lo tanto, hay que plantearse, ¿qué sentido tiene en este mundo en crisis seguir hablando de educación en competencias para el mercado si no hay trabajo? Y si estamos previendo que no haya trabajo para los jóvenes en un plazo, según Angela Merkel, de 10 años. En España tenemos un 22% de paro, es el país europeo con más desempleo, y de los cuales una gran parte son egresados de nuestras universidades. Y en México tenéis una estructura peor todavía, con un grado de miseria, con un grado de pobreza tan elevadísimo, que en un marco de crisis generada por el neoliberalismo en el mundo de esta envergadura, ni se puede solucionar el problema del paro, ni se puede solucionar el problema de la miseria extrema. Entonces, ¿qué sentido tiene mantener la educación de competencias para formar alumnos que trabajen en las empresas? La educación en competencias neoliberal, como criterio único y central para el aprendizaje, está virtualmente muerta. El caso es que no lo saben, o no se han enterado, o que quizás debemos movilizarnos más para que se enteren. La prioridad hoy, ya hablo como profesor universitario, y para vosotros, como profesores normalistas, o como profesores en enseñanza primaria, secundaria o bachillerato, la prioridad como docentes, donde tenemos que asumir nuestra responsabilidad con independencia de las evoluciones económicas, políticas y sociales, sin dejar de vista nuestra propia responsabilidad. ¿Cómo enseñar hoy en medio de esta fenomenal crisis? Yo creo que concretamente como profesores de historia debemos educar a los jóvenes para que comprendan desde la historia el convulso mundo actual donde ellos no tienen cabida y puedan así transformar este mundo y asegurar de paso el futuro de la educación pública.
en peligro por todo el mundo, en todo el mundo. Partout tenía aquí, en todo el mundo. Por tanto, si antes yo mismo y en Historia de Debate dijimos competencias, si se dijo competencias con valores y conocimiento crítico, 5 años después decimos, yo digo y decimos, debemos decir educación en valores con competencias y conocimiento crítico de la historia. O sea, educar en valores competentes, consiguiendo que los alumnos terminen sus estudios aptos para entender y enseñar y hacer la historia en el siglo XXI. Me queda por decir y definir de qué valores estamos hablando, de qué valores hablo yo cuando hablo de sustituir competencias por valores a la hora de definir la metodología del aprendizaje, en este caso de la historia, que naturalmente tiene que ir por el camino de los valores, de las competencias y del conocimiento crítico. Para nada debemos caer en el error de enfrentar o llevarlos a la escuela de una manera separada, por un lado la educación en competencia, porque es lo que nos piden administrativamente, y por otro lado la educación en valores, y dejar además, que eso es lo peor, a veces es que no tenemos otro remedio, pero hay que intentar que eso cambie también, y dejar que los currículos y los programas de la asignatura que tenemos que impartir no vengan impuestos desde arriba, no. Hay que prestar atención a esas tres cosas desde el punto de vista de lo que debe ser el aprendizaje, en nuestro caso, de la historia. Competencias, valores y contenidos de los programas. Pero quien debe primar sobre los demás deben ser los valores que deben iluminar como un éter también la enseñanza, la educación en competencias y el conocimiento crítico del pasado, es decir, el propio contenido de las asignaturas de historia. Bueno, yo creo que los valores que han de inspirar las habilidades y conocimientos de la enseñanza de la historia en este siglo XXI, que iniciamos de una manera y no sabemos cómo vamos a continuar, y no digamos terminar, eso ya no lo veremos los que estamos aquí. Los primeros valores a los que debemos referirnos cuando hablamos de metodología del aprendizaje son los valores didácticos e historiográficos, los valores profesionales. Precisamos maestros más competentes y más formados en pedagogía y en historiografía. Atención que digo historiografía y no historia. También en historiografía y en pedagogía, para que sean capaces de actualizar la enseñanza, en primer lugar, de la historia nacional de México, que bueno, como otras historias, pues está muy sujeta a un enfoque tradicional que hay que actualizar, etc. Esa actualización, por eso digo que son necesarios más conocimientos didácticos por un lado, hemos estado hablando de eso hasta ahora bastante, pero también historiográficos, en alianza con la mejor historiografía académica. En Historia de Debate pensamos que la ciencia de la historia tiene un sujeto doble. Primero, el sujeto social, ¿quién hace la historia? La historia la hace la sociedad en su conjunto. Hay que superar ya en México la historia de los héroes y de las batallas, sin hacerlos desaparecer naturalmente de nuestra historia, donde hay un protagonismo individual y hay un protagonismo colectivo. A Bertolt Brecht se le atribuye un poema que es de un clérigo rebelde, etcétera, inglés, creo, o alemán, donde se pregunta en la poesía de quién construyó las pirámides. ¿Quién construyó las pirámides? ¿El emperador o los esclavos que aparecen allí en las excavaciones en sus casuchas míseras, que frente a la magnificencia de la gran pirámide de Keops o de otro emperador? ¿Quién construyó las pirámides? Debemos enseñar eso.
¿quién dio la batalla? Con el general al frente. Pero ¿quién dio la batalla? Los soldaditos entran en la historia. Eso es una historiografía de valores, ¿no? Una enseñanza de valores. Y una historiografía que, en ese sentido, digo que hay que conectarse con la mejor historiografía académica, porque la historia que se enseña en la universidad hace ya decenios que ha superado esa historia solamente política, institucional, de grandes batallas, grandes acontecimientos y grandes figuras. Por lo tanto, es necesario hacer ver el sujeto social de la historia, el sujeto colectivo de la historia, y al mismo tiempo hay que... la historia es una ciencia con sujeto historiográfico, es decir, cuando se explica la historia de México, la historia universal, el profesor tiene que valorar y enseñar que por las diferentes ópticas historiográficas y políticas, pues obtenemos gracias a las diferentes ópticas historiográficas y políticas, obtenemos diferentes historias. A mí me decía un colega de la ENA que, por ejemplo, no sé si será cierto, supongo que sí, porque es muy competente, mi colega, de que durante los gobiernos del PAN pues se oscureció el papel de Juárez, por ejemplo, en la historia de México. No lo sé, pero eso pasa. Nosotros lo estamos viendo en España y en Europa constantemente, donde, siendo tan importante para la identidad nacional las historias nacionales, pues hay bastante interferencia, simplemente, por ejemplo, concediendo subvenciones para determinados congresos y favoreciendo determinado tipo de historias según los intereses políticos de cada momento. También, según el enfoque historiográfico, ya lo dije antes, la escuela marxista y la escuela de análisis en el siglo XX potenciaban el sujeto colectivo de la historia. Sin embargo, la historia anterior, positivista, más tradicional, potenciaba solamente las biografías y el papel de los grandes hombres en la historia. Entonces, en el aula, bueno, hay que enseñar la historia, pero que se debe saber que la historia tiene un sujeto individual y colectivo, y que la historia también se escribe desde ópticas historiográficas y políticas distintas. Por lo tanto, esos son los valores didácticos y los valores historiográficos que